Y amén. Pues acabo de regresar, para los que no estuvieron aquí la semana pasada, acabo de regresar de un viaje. El Señor me permitió ir a Inglaterra la semana pasada. Y estuve en Inglaterra, donde estuvimos reunidos con un grupo de hermanos que somos miembros de una red que se llama la red Acts 29 o Hechos 29, que es una red que se dedica a plantar iglesias a través de todo el mundo, ¿sí? Y estuvimos ahí compartiendo con nuestros hermanos de todas las regiones del mundo. Estaba el que representa a África, el que representa a Australia, el que representa a Asia, y fue una cosa, un tiempo maravilloso donde pudimos realmente celebrar la obra, conocer de primero y después gozarnos con y celebrar de la obra que Dios está haciendo en todo el mundo. Y fue un tiempo maravilloso, donde pudimos hacer planes de cómo ser mejores en la plantación de iglesias, de cómo ser más efectivos en la capacitación de líderes. Y realmente esto es algo que verdaderamente me apasiona y que no solo me ha apasionado por mucho tiempo, sino Dios cada día está haciendo que esta pasión por la plantación de iglesias crezca más y más en mi corazón. Pero cuando venía de regreso, el último día me despedí de todos, me fui a la estación de tren, me subí al tren y justo iba con el hermano, el director de la región de Estados Unidos, del centro donde está Texas y del sur centro, y veníamos platicando en el tren y de repente a la par nuestra se sentó un grupo de jóvenes. Eran cuatro jóvenes, cuatro patojos, han de haber tenido unos 25 años tal vez o menos. Y venían tomando, venían con sus cervezas, venían tomando y mientras venían platicando, pues uno escucha, ¿verdad? Y por si pues uno que es medio chute a veces, ¿verdad? Uno escucha y mientras estaba escuchando, me llamó la atención varias de las cosas que oí, ¿sí? No oí toda la conversación para que sepan, pero sí oí varias cosas y me di cuenta de varias cosas. Primero, que eran cuatro jóvenes que no se conocían antes. Quizás dos de ellos, o sea, quizás eran dos y se habían conocido, pero como que se acababan de conocer ahí en la estación del tren, se subieron juntos, venían platicando, ¿sí? Dos de ellos eran de Alemania, o por lo menos creo que estaban hablando alemán, digo yo, ¿sí? Y dos de ellos eran de Inglaterra, y me di cuenta en medio de eso que ese día era el cumpleaños de una de ellas, de una de ellas, pero lo que me llamó la atención era que era el cumpleaños de ella y ninguno de los demás lo sabía. Ni siquiera el otro inglés que asumo yo que venía con ella. Y de repente ella dijo algo que realmente rompió mi corazón. Porque dice, sí, de paso les cuento, hoy es mi cumpleaños. Y todos, feliz cumpleaños, ¿verdad? Y dice, no, y me da mucho gusto conocerlos, dijo. Porque no quiero, y esto fue lo que dijo, y realmente se quedó grabado en mi corazón. Y dijo, porque no quería en mi cumpleaños sentirme como un fantasma más, que se sube y se baja del tren camino al trabajo sin que nadie se dé cuenta que existe. Madre, y de verdad, cuando yo oí eso, de verdad mi corazón se hizo así como que, no sé si les ha pasado. Alguna vez quizás han oído a alguien que de repente dice algo y uno dice, no, aquí hay una historia mucho más profunda detrás de este comentario que tal vez salió en tono de broma, pero cambiaron los ojos de esa persona. Y de repente uno, mire, mi corazón se hizo así como que de repente así, mi niña, dije yo, de verdad, porque era una patojita y les prometo, desde ese día he orado por ella varias veces. Y he orado por ella para que ella conozca al Señor. He orado por ella para que Dios le dé una familia espiritual a su alrededor, para que ella se pueda sentir parte de algo, para que ella se pueda sentir valorada y amada. He orado de verdad por ella en varias ocasiones, pero otra vez yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente está en una conversación con un amigo o con un conocido y viene un pequeño comentario o algo que de repente uno puede notar en ese comentario una profunda soledad y una cuestión donde uno dice, a la madre, el corazón de esta persona debe estar, y hay algo en el corazón de uno que no sé, se contrista, se compunge, no sé si esa es la palabra correcta, por esa persona. Pues eso fue lo que me pasó a mí y les cuento esto porque hay una narración bíblica acerca de la vida de Jesús, donde Jesús cuenta un momento donde le pasó a él algo parecido, donde la Biblia nos habla de que Jesús se entristeció, donde la Biblia nos habla de cómo Jesús se sintió cuando ve a alguien. Y en esta historia que vamos a leer el día de hoy, ¿sí?, vemos nosotros el corazón de Jesús para con el mundo.
Y vemos nosotros el llamado misional que Jesús impone sobre sus hijos para que podamos ser y llevar su palabra a este mundo. Y también vemos nosotros el compromiso que Dios tiene para que esto se dé, para poder alcanzar a aquellos que están como esta niña de las que les cuento, y la autoridad con la que nos inviste para que esto pase. Así que acompáñenme rápidamente en Mateo capítulo número 9. Mateo capítulo número 9, y vamos a comenzar en el versículo número 35. Y comienza este texto diciéndonos a nosotros así, y dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y paremos aquí, vamos a leer varios versos, pero voy a ir poco a poco parando. Una de las cosas que me llama la atención a mí de Jesús y que me gusta del Señor es que nada es demasiado grande o demasiado pequeño para Él. Dice que Él recorría las ciudades y recorría las aldeas. Sí, Él no hacía de menos el recorrer una aldea donde quizás vivía poca gente y donde quizás no habían recursos, y no hacía de más el recorrer una ciudad donde quizás había algo que parecía más honroso o más glamoroso. Sí, Jesús, Él recorría las ciudades, recorría las aldeas y iba pasando por ahí, iba predicando el reino, el evangelio del reino, iba enseñando en las sinagogas de ellos, y mientras estudiaba leí algo que me llamó la atención. Y es que había una ley judía, y no terminé de descifrar exactamente de dónde venía esa ley, pero así decía, que había una ley judía que decía que donde quiera que hubiese 10 israelitas, se debería edificar una casa a la cual pudieran ir a orar a todas las horas de oración, y que tal lugar iba a ser llamado una sinagoga. Entonces dice que Jesús iba enseñando en las sinagogas, enseñando en cualquier lugar donde hubiera gente que se quisiera reunir para orar, para buscar a Dios, para aprender del Señor. Y en medio de todo eso, en medio de las ciudades y en medio de las aldeas, fuera ciudad o fuera aldea, ahí estaba Jesús. Y no solo estaba ahí, estaba trabajando ahí. Me encanta que Jesús no se restringió a predicar solamente en su propia ciudad, sino siguió al Espíritu Santo para ir más allá. Siguió al Espíritu Santo donde el Espíritu Santo lo guiara. Y miren, esa es la razón por la que me apasiona a mí tanto el tema de plantar iglesias. Porque es seguir al Espíritu Santo a las aldeas o a las ciudades, a donde Él guíe, para hacer la obra que Él nos está poniendo a hacer. Esta es la razón por la que los empujamos siempre a que vivamos una vida misional, a que hablemos y compartamos el evangelio con el que no nos conocen. Esta es la razón por la que sentimos de parte del Señor que este es el año para ser misionales. Sí. Y miren, esto es lo que vemos. En Dios siempre hay un llamado misionero. Siempre hay un llamado para ir donde la palabra de Dios todavía no ha llegado, y para predicar y proclamar el nombre de Jesús, donde el nombre de Jesús todavía no es ni conocido ni invocado. Tenemos ese llamado misional. Y Jesús iba por las ciudades, iba por las aldeas, y la Biblia nos dice que hacía 3 cosas. Y estas 3 cosas las vemos nosotros una y otra vez, que eran el distintivo del ministerio de Jesús. La primera dice que Él estaba enseñando la palabra de Dios, enseñando en las sinagogas. La segunda nos dice que estaba predicando el reino de Dios. Y la tercera nos dice que estaba sanando todos los enfermos y las dolencias, todas las enfermedades y las dolencias de su pueblo. ¿Sí? Ahora, estoy seguro que alguno diría, y van en ese orden, de primero enseñar, después predicar. Y yo no creo que esto sea en un orden en particular, pero sí creo yo que una cosa me lleva a la otra. Y es que esto es lo que pasa cuando yo me meto a aprender de la palabra de Dios, a estudiar la palabra, cuando me meto a la Biblia, y realmente no importa dónde esté, o si es en Génesis o en Apocalipsis, si es en los Salmos o en los Proverbios, no importa dónde yo esté, cuando yo estoy aprendiendo acerca de la palabra de Dios, comienzo a conocer quién es Dios. Comienzo a conocer de su carácter, comienzo a conocer de su amor, de su misericordia, de su justicia, de su poder. Y cuando yo conozco de ese amor, ¿saben qué es lo que pasa? Yo me encuentro con el evangelio. Porque cuando yo encuentro a un Dios de amor, de repente comienzo a encontrar ese amor reflejado, y cómo ese amor nos pinta la realidad de que en su amor Dios mandó a su Hijo al mundo. Cuando yo comienzo a estudiar y me topo con la misericordia de Dios, sí, y veo a un Dios de misericordia pintado desde Génesis.
Comienzo a encontrar esa misericordia cumplida en que Él perdonó nuestros pecados en la cruz. Cuando yo comienzo a estudiar y me encuentro con su justicia, veo que Dios es un Dios de justicia y que en su justicia el pecado tenía un precio que se tenía que pagar y en la cruz el precio fue pagado por Jesús. Y me topo con su poder, ¿sí? Y me doy cuenta que en su poder Él usó ese poder para salvarnos, para rescatarnos, para pagar el precio, para asegurar nuestro futuro. Entonces, cuando yo estudio la palabra, me voy a topar con el evangelio. Así es. Jesús se lo dijo a sus discípulos una y otra vez, porque la palabra de Dios nos lleva de regreso a las escrituras. Jesús le dijo a los fariseos en algún momento, y les dijo: miren, ustedes estudian las escrituras porque creen que en ellas van a encontrar la vida eterna, pero ellas, dice, son las que dan testimonio de mí. Miren esto, pónganle una pausa ahí. En Lucas 24, 45, Jesús acaba de resucitar. Sí, Jesús resucitó, se topa con sus discípulos y los discípulos no lo habían reconocido. Y de repente lo reconocen, y cuando lo reconocen dice la palabra así en el versículo 45, dice: entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahora, el Nuevo Testamento no estaba escrito, solo el Antiguo. Dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, el Antiguo Testamento, para que vean ahí, versículo 46, dice, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Básicamente nos dice, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras y para que vieran que las escrituras lo que hablaban es el del evangelio. Entonces Jesús iba por las sinagogas, miren esto, iba por las aldeas y en donde entraba enseñaba la palabra. Comenzaba a enseñar la palabra. Y cuando uno enseña la palabra, se topa con el evangelio. Él predicaba el evangelio y los llamaba al arrepentimiento, les hablaba de la salvación y de las buenas nuevas de la salvación. Y esto es lo que pasa: donde el evangelio es proclamado y la salvación es recibida, el poder de Dios va a ser manifestado. Eso sí es. Donde el evangelio se proclama, el poder de Dios se manifiesta. Porque la palabra de Dios nos dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y estamos iniciando una serie llamada Dios de Milagros. Y yo sé que alguno diría: no, pero dice, es el poder de Dios para salvación, no para sanidad. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Cada vez, y esto me encanta y los motivo, miren, mis notas están siempre en la página, si ustedes las bajan, en mis notas aquí, hay un estudio que tiene más de 100 versículos bíblicos, donde vamos a ver qué es lo que pasaba cada vez que Jesús hacía un milagro. Cada vez que Jesús hacía un milagro, algo pasaba. Y no estoy hablando solo del milagro. O sea, claro, el enfermo se sanaba, claro, el endemoniado era liberado, por supuesto, el ciego ahora miraba, pero había algo que pasaba en la gente alrededor, que cuando miraba eso, algo se movía en ellos. Y les voy a leer rápidamente, pero los motivo de verdad, estudien esto. Miren, cuando Jesús hacía un milagro, cuando algo pasaba, de repente la gente se comenzaba a dar cuenta que las promesas de Dios se estaban cumpliendo. Y los milagros entonces evidencian el cumplimiento de las promesas de Dios en la vida de las personas. ¿Sí? Cuando Jesús sanaba a alguien o hacía una obra de poder, dice la Biblia que la gente adoraba a Dios alrededor de eso. Miraba lo que había pasado, caía de rodillas y adoraba a Dios. Dice que se producía gozo, que la fama de Jesús era extendida en todas las regiones y en todas las ciudades. Dice que se producía maravilla o asombro acerca de quién era Dios. Que multitudes eran atraídas para escuchar a Jesús, que se confirmaba el perdón de nuestros pecados, que se producía gloria a Dios, que hacía que la gente comenzara a preguntar: ¿y este quién es? ¿Quién es Jesús que está haciendo estos milagros? Había gente que se despertaba en ellos un deseo de seguir a Jesús, se producía admiración por Dios, traía vergüenza a sus adversarios, producían fe. Y les quiero leer 2 versículos solo para que vean esto. Porque Jesús, y recuerden, estamos iniciando una serie que se llama Dios de Milagros. Y durante años, nosotros como iglesia nos hemos comprometido a ser un lugar donde se enseña la palabra de Dios, donde se predique el evangelio.
Pero creo que también el Señor nos está empujando para decir, ahora quiero que vean la tercera parte, porque yo enseñaba, yo predicaba, pero yo sanaba. Y miren lo que Jesús dice, Juan capítulo número 2, versículo 23. Dice así: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Miren este otro, Juan 10:38. Jesús le está hablando a los fariseos incrédulos y le dice, mas si las hago, mas si hago estas señales, mas si hago estos milagros, dice, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús vino para enseñar la palabra de Dios en las sinagogas, para predicar el evangelio del reino, y después dice que sanaba a los enfermos, porque al hacerlo no solo sanaba al enfermo, sino estaba atrayendo al incrédulo para que pusiera los ojos en Cristo y glorificara a Dios. Ahora, yo no sé ustedes, yo quiero ver eso, ¿no? Yo anhelo, yo sueño con gente viniendo a poner los ojos en Cristo, confiando en Él para su salvación. Y Jesús dice que Él predicaba el evangelio, que Él enseñaba en las sinagogas y que Él hacía milagros para que de alguna u otra forma la gente pudiera regresar a Él. Entonces Jesús hacía tres cosas mientras estaba ahí. Y vemos el versículo número 36, que regresando a nuestro texto en Mateo, nos dice que Jesús fue por las aldeas, que fue por las ciudades, que enseñaba en las sinagogas, que predicaba en el reino, que sanaba, que predicaba del reino, el evangelio del reino, que sanaba a los enfermos de las dolencias de su pueblo. Y después miren esto, porque dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto fue lo que me pasó a mí en ese tren, creo yo. Cuando yo vi a esta niña diciendo, yo no quiero ser un fantasma más que entra y sale y nadie se da cuenta que está viva en mi cumpleaños, de verdad, yo creo que lo que sentí fue esta compasión de la que el Señor habla, donde dice, wow, y los vio y tuvo compasión de ellos, porque vio que eran como ovejas que no tienen pastor. Yo me imagino que esto era lo que Jesús sentía. Cuando aldea tras aldea, cuando ciudad tras ciudad, miraba en lo profundo del corazón del ser humano y encontraba tristeza y soledad, encontraba culpabilidad, encontraba desesperanza, encontraba aquel vacío. Y yo me imagino que Jesús, viendo y conociendo el corazón de la gente, se contristó y tuvo compasión de ellos. Sin embargo, y esto es lo que me encanta de la palabra de Dios, la compasión de Jesús no es como la nuestra. Porque uno va y cuando uno tiene compasión de alguien lo ve y dice, ay, pobrecitos, a la vuelta y se le olvida. Quizás se nos olvida porque no podemos hacer nada al respecto. Quizás se nos olvida porque estamos endurecidos. Se nos olvida. Sin embargo, el Señor, cuando dice que tuvo compasión de ellos, no era una compasión vacía, como la que a veces nosotros sentimos. A diferencia de nosotros, Él tiene el poder, Él tiene la voluntad, Él tiene la autoridad para hacer algo al respecto. Y no lo hace, miren, esto es lo lindo, es que esto es lo que tenemos que entender. Cuando Él lo hace, no lo hace por sentido de obligación, lo hace por compasión. Él no nos ve y se siente obligado a hacer algo, Él es Dios. Él no está obligado a hacer nada por nosotros. Pero nos ve y en amor y en compasión se compadece de nosotros y extiende su mano. Se compadece de nosotros y deja su trono. Se compadece de nosotros y baja a la tierra para extenderse en misericordia. Y esa compasión de la que el Señor habla aquí, de la que este texto habla acá, nos muestra su deseo para nosotros. El deseo de que le conozcamos y que encontremos en Él a ese pastor. Nos muestra su llamado para nosotros, el llamado de que nosotros salgamos para llevar esa palabra a los rincones de la tierra para que la gente pueda conocer al Señor, y nos muestra su compromiso hacia nosotros. Así que voy a elaborar un poquito de esas tres, y miren, yo sé que ahorita va a parecer que estoy luchando entre dos sermones, pero vengo de una semana a estar hablando de plantación de iglesias, así que ténganme paciencia. Sí, pero miren, me llama la atención que dice, Jesús los vio y se compadeció de ellos porque vio que eran como ovejas que no tienen pastor. Ahora, yo sé, Jesús es nuestro pastor, Él es el pastor. Pero creo que eso también habla de la necesidad
de pastores, de iglesias locales, de que podamos nosotros tener un lugar donde nos sintamos parte, donde tengamos líderes, pastores que nos cuiden, que nos guíen, que nos tomen y nos enseñen la palabra como Él lo hizo, ¿sí? Jesús es nuestro pastor, pero saben, la gente necesita aquellos que acepten el reto, de que a través de sus vidas la gente pueda verlo a Él. La gente necesita aquellos que han decidido ir a ciudades, que han decidido ir a aldeas, a enseñar, a predicar y, ¿por qué no?, a manifestar el poder de Dios para salvación y enseñarles que servimos a un Dios vivo y a un Dios de milagros. Entonces Jesús los ve y dice que tiene compasión, porque los ve que son como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37, y se voltea con sus discípulos. Y después de que los ve y de que quizás medita sobre esto, se voltea con sus discípulos y miren lo que les dice. Le dice a los discípulos, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. El trabajo que hay que hacer es grande. Jesús le dice a sus discípulos: allá afuera hay un montón de gente, hay un trabajo enorme que hacer y hay poca gente dispuesta a responder a este llamado. Los obreros son pocos. Por obrero no me refiero solo a aquel que trabaja en una iglesia o que pastorea una iglesia, no. Es todo aquel que ha aceptado el vivir una vida misional, que ha aceptado el que a través de su vida el evangelio se ha visto como algo hermoso en todo lo que ellos hacen y en todo lo que ellos son. Dice, la mesa es mucha, pero los obreros son pocos. Aquellos que han aceptado este llamado son pocos, ¿sí? Este es lo que Jesús le dice, es, allá afuera hay gente que quiere creer, que fueron elegidos para creer y que necesita que ustedes lleguen a donde ellos están. Necesitan que ustedes les enseñen la palabra de Dios, necesitan que ustedes les prediquen el evangelio del reino en tiempo y fuera de tiempo, y necesitan ver a un Dios vivo, a un Dios de milagros, a un Dios de poder, a un Dios que se mueva en medio de ellos. La mies es mucha, los obreros son pocos, ¿entienden? Y cuando ellos, me imagino que dicen, ajá, entonces les sigue diciendo, le dice, ahora, versículo 38 le dice, ahora esto es lo que yo quiero que hagan: rueguen, oren, clamen, pídanle al Señor, rogad, dice, pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús se voltea con sus discípulos y les dice, ahí hay una gran obra que hacer. La mies es mucha, los obreros son pocos. Así que yo quiero que ustedes sean esos obreros que vayan, pero quiero que hagan algo más. Quiero que oren para que Dios levante obreros, para que Dios levante creyentes que estén comprometidos con el evangelio, creyentes que no solo lo hablen sino lo vivan, creyentes que transpiren el evangelio en todo lo que hacen para llegar a esta mesa. Rueguen al Señor, rueguen por eso, ¿sí? Vayan, ¿sí? Rueguen para que Dios empuje, para que Dios envíe, para que Dios empuje hacia adelante a estos obreros, para que Dios les dé la autoridad y el poder para que estos obreros sean eficientes y eficaces. Esa es mi oración. Esa es mi oración para nosotros como iglesia. Mi oración es que Dios nos levante a nosotros como iglesia. No a mí como pastor, no a los ancianos, no a nuestros líderes, no, a la iglesia. Como esos obreros comprometidos con el evangelio, que van a vivir el evangelio, que van a vivir una vida misional para que el mensaje del Señor sea proclamado, ¿sí? Mi ruego es que saben, y esto es algo con lo que he estado luchando y con lo que mi corazón ha estado ahí batallando ya desde hace algún tiempo, pero mi ruego es este: yo oro para que seamos una iglesia ungida y no para que seamos una iglesia con un líder o un par de líderes ungidos. Y creo yo, y déjenme ser honesto aquí por un momentito, creo yo que una de las razones por las que a veces personalmente yo mismo me he limitado y me he echado para atrás, sí, en algunos dones que sé que quizás Dios ha dado o quiere usar a través de mí, y me he echado para atrás porque no quiero que se trate de mí. Mi oración siempre ha sido: Señor, quiero que esto sea algo que la iglesia viva, que seamos una iglesia con dones espirituales, no que tienen a un líder o a un pastor o a un grupo de pastores que tienen dones espirituales, que la iglesia entera los tenga. Y hay algo de pecado en eso, y he estado tratando con el Señor con eso, y me he arrepentido por yo mismo limitar lo que Dios ha querido hacer a través de mí. Pero saben, la petición creo que es buena, porque Jesús dijo: ustedes oren para que hayan obreros,
plural, para que hayan muchos obreros que se levanten para llevar la palabra de Dios donde el Señor todavía no es conocido. Esa es mi oración para nosotros como iglesia, ¿sí? Ese es mi deseo, que Dios nos levante a todos, ¿sí? Que Dios nos levante a todos y que Dios avive y despierte en cada uno de nosotros esos dones espirituales, para que Él sea conocido de una mejor manera. Y es por esa razón, miren, por esa razón es que esta serie tiene 2 partes, y déjenme solo explicarles de esta serie. Esta serie vamos a estar aquí los domingos. Y los domingos va a ser lo que yo llamo un poquito más inspiracional. Nos vamos a reunir para buscar al Señor, para creerle al Señor, para motivar nuestra fe, para buscarlo. Voy a dar por sentado que ya creemos algunas cosas, que ya pensamos todo lo mismo. Y vamos a hacer esas ovejas que encontraron que tienen un pastor y que le pueden decir a su pastor, y que el pastor va a llegar y les va a hacer cariñito. Sí, eso vamos a hacer los domingos. Pero los miércoles en las noches, vamos a sentarnos con la palabra y vamos a meternos a profundidad en la palabra y vamos a meternos a estudiar profundamente. Ok, ¿por qué es que esto se puede hacer? ¿Cómo es que el Señor lo va a hacer a través de nosotros? ¿Cuál es esa autoridad que le da a los creyentes? Vamos a ver nosotros, ok, Señor, yo quisiera que me usaras con estos dones. ¿Qué podemos hacer nosotros para avivar estos dones que Dios ha puesto en nosotros como iglesia? Entonces los miércoles vamos a estar estudiando. Este miércoles arrancamos con una noche de adoración y esta noche de adoración pues sí vamos a tener un tiempo de la palabra, pero después todos los miércoles vamos a estar metiéndonos a la palabra, porque queremos hacer eso. Queremos enseñar la palabra, queremos predicar el evangelio del reino, pero queremos ver al Señor sanando todas las enfermedades y todas las dolencias de su pueblo. Así que los miércoles vamos a dar herramientas prácticas, bien prácticas, para aquellos que quieren ser usados por Dios de esta manera. Así que porfa, de aquí a por lo menos hasta finales de noviembre, no se los pierdan. Los miércoles van a estar buenísimos, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, acabamos de terminar el capítulo número 9 ahí. Y hay una frase que a mí me llama la atención. Es una frase más americana, pero creo que sí se traduce. Y es una frase que dice así, dice, cuando uno está hablando algo y de repente lo retan a uno para hacer algo y le dicen, quiero ver si vas a poner tu dinero donde están tus palabras. No sé si han oído una frase que va más o menos así, quiero ver si pones tu dinero donde está tu boca. Y esto implica que quiero ver si realmente estás comprometido a hacer aquello que dijiste que estabas comprometido a hacer. Ahora, muchas veces nos perdemos verdades maravillosas de la palabra de Dios porque termina el capítulo. Y ahorita acabamos de terminar el capítulo número 9 y para muchos se acabó el capítulo, cerramos la Biblia y pensamos que el 10 cambió de tema. Pero no, la Biblia no fue escrita en capítulos. Los capítulos fueron puestos para ayudarnos a encontrar las cosas, punto. Y entonces quiero que se vayan conmigo al siguiente versículo. Capítulo 10, versículo número 1, ¿sí? Porque inmediatamente de que vemos a Jesús decir, miren, yo quiero que oren para que Dios levante obreros así. Quiero que oren para que Dios levante obreros que vayan a esa mies. Inmediatamente cuando Jesús les dice esto, viene y agarra a sus discípulos y los llama y nos dice en el versículo 1, nos dice así, entonces, después de que Jesús les dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos, entonces, después de que Jesús se contristó al ver a la gente como oveja que no tiene pastor, entonces, después de que Jesús de que vimos el ministerio de Jesús, que Él predicaba, que Él enseñaba, que Él sanaba, entonces dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Miren, es que esto es maravilloso. El Señor dice, quiero que ustedes hagan esto. Quiero que ustedes oren. Y quiero que le pidan a Dios que mande a obreros para que vayan a la mies. Y al yo decirles esto, Jesús mismo, o sea, al Jesús decirles a sus discípulos, Él mismo estaba levantando en oración a su Padre. Y aquí viene la respuesta, la primera ola de respuesta a esta oración. Y esa primera ola de respuesta es Jesús diciendo, dice, y ahora vengan ustedes 12, ustedes son esos obreros que yo voy a mandar. Pero sé que los voy a mandar a un lugar difícil. Y si no me creen, solo lean el capítulo 10 entero.
habla de cómo los van a matar, habla de cómo los van a torturar, habla de cómo los van a rechazar, habla de todo lo difícil que ellos les iba a tocar experimentar al ser esos obreros. Y como sabe que los va a mandar a un lugar difícil, los llama y dice, pero no los va a mandar con las manos vacías. Y dice la palabra, les dio autoridad. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Él sabía que el lugar era difícil, él sabía que los iban a perseguir, porque esas ovejas que no tenían pastor, algunos estaban endurecidos en su corazón. Y les da las herramientas y les da la autoridad para que puedan llegar y romper cualquier dureza de corazón, para que la palabra de Dios pudiera penetrar. Y en lugar de Jesús condenarlos por su dureza de corazón, agarra a los discípulos y les dice, van a ir a un lugar duro. Y a veces la gente va a decir y va a usar la expresión que se va a poner famosa dentro de 2000 años, pero va a usar esa expresión, dice, hasta no ver, no creer. Y entonces dice, les voy a dar la autoridad para que ellos vean, así pueden creer. Les voy a dar a ustedes la autoridad para que manifiesten el poder del evangelio, para que la gente pueda creer en el mensaje del evangelio. Y les da la autoridad para echar fuera demonios, y les da la autoridad para sanar a los enfermos, ¿sí? Y les da ese poder para que ellos puedan ir a lugares duros y recoger a las ovejas perdidas del pueblo de Dios y traerlas de regreso a su rebaño, para que puedan saber que tienen un pastor. Esta es la manera en que Dios demuestra su compromiso para con su obra. Porque si no fuera así, Dios sería uno como uno de nosotros. Ay, pobrecito, pero no puedo hacer nada al respecto y se va. No, Él tiene compasión de ellos y llama a un grupo de sus discípulos y les dice, vayan a traerlos. Y voy a hacer todo lo que sea necesario para que ustedes estén equipados para irlos a traer. Y si para eso tienen que echar fuera demonios, les doy autoridad. Y si para eso tienen que sanar enfermos, les doy autoridad. Porque quiero que ellos entiendan que soy un Dios vivo. Entonces el Señor agarra a sus discípulos y les da su Espíritu Santo. Y agarra a sus discípulos y los unge, los empodera con su Espíritu Santo. Y se compromete a ser un Dios que va más allá de solamente teorías. A ser un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios, como se llama esta serie, a un Dios de milagros. Ese es el compromiso de Dios para con su propia obra. Yo quiero que ustedes enseñen mi palabra, yo quiero que ustedes prediquen mi evangelio y les voy a dar la autoridad y las herramientas para que lo hagan efectivamente. Ahora yo sé, seguramente alguno aquí se está preguntando, mire pastor, pero si eso es así, ¿por qué no vemos nosotros así todos los días enfermos sanarse y todo este tipo de cosas? ¿Saben por qué? Vengan el miércoles. El miércoles vamos a hablar de eso. Mientras estamos en esa noche de adoración, vamos a hablar de por qué y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder ver a Dios moverse más de esa manera. Mientras tanto, les digo, estamos comenzando una nueva serie. Estoy bien emocionado por esta serie. De verdad estoy bien emocionado por esta serie, porque vamos a creerle a Dios para ver si su palabra es verdad. Y para creerle a Dios, para esa autoridad y para ese poder, porque saben, yo no estoy comprometido con ver las sanidades, yo estoy comprometido con que el evangelio sea predicado. Y lo que Dios me demuestra aquí es, si para eso les tengo que dar poder y autoridad para hacer todo aquello, aquí está. Pero lleven mi evangelio a las ovejas perdidas de mi pueblo. Porque cuando Dios ve el corazón de aquel que está entristecido, el corazón de aquel que está herido y dolido, el corazón de aquel que está solo y en un lugar oscuro, el corazón de aquel que está abatido y desesperanzado, la palabra dice, y viéndolos a ellos se compadeció de ellos, porque sabía que eran como ovejas que no tenían pastor. Hermanos, conocemos al pastor de esas ovejas.
Conocemos al pastor de esas ovejas, al que puede traer esperanza donde no la hay, al que puede traer luz a las tinieblas, al que puede traer sanidad donde hay quebrantamiento, al que puede traer salvación donde hay pecado. Conocemos al pastor de ellos. Y en ese entonces Jesús agarró a sus 12 discípulos y los empoderó, pero más adelante vemos que agarró a sus 70 y los empoderó, y más adelante vemos que agarró a sus 140 y los empoderó, y más adelante vemos que agarró a todo aquel que creyera y lo empoderó para que fuéramos esos obreros enviados a la mies. Los obreros enviados a la mies no eran solo los 12 apóstoles. Somos tú y yo, somos todos nosotros. Y la promesa que le hizo a ellos es la misma que nos hace a nosotros. Y Jesús los llamó y les dio autoridad. Y Jesús los llamó y les dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda dolencia. Y eso es lo que vamos a explorar durante esta serie. Durante esta serie vamos a buscar a Dios clamando por esa autoridad, por esa gracia, para poder no solo proclamar el mensaje de su evangelio, sino demostrar el poder del evangelio. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie ahí donde estamos, vamos a orar y hoy solo les quería dar una pequeña introducción de lo que vamos a estar haciendo estas semanas, pero de verdad vamos a clamar para que el Señor, vamos a obedecer a Jesús y vamos a clamar para que el Señor levante obreros, para que el Señor los levante a ustedes, para que el Señor los llame como llamó a sus 12 discípulos, para que el Señor nos dé no solo ese llamamiento, sino esa autoridad, para que podamos salir y hacer la obra del evangelio que Él nos llamó a hacer. Vamos a orar. Padre,